Muy buenas tardes. Hola, queridos amigos, queridos oyentes, oyentas. Hoy os quisiera hacer una presentación, una versión radiada de una presentación que hice en la primera jornada de estudiantes de filosofía, de estudiantes de ética, en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Barcelona. Es una jornada que fue muy interesante. La verdad es que antes de conocer el programa me apunté con mucho interés porque pensaba que cuando se trataba de ética era importante incluir el tema de nuestra relación con los animales y cómo nos comportamos y cómo nos deberíamos comportar con los animales. Y cuál fue mi sorpresa, que mi presentación, mi ponencia, no fue la única, sino que fue una de tres y que las otras dos pues fueron muy interesantes. La primera hecha por un chaval joven de tercero de la facultad que reivindicaba el derecho a la vida de los animales, creo que se llama Gonzalo Hernández o una cosa así, y la otra la hizo una chica mexicana, me parece, que habló sobre la domesticación y la mascotización, haciendo un trabajo muy interesante, una comparativa entre la diferencia que existe entre un concepto y otro, ¿no? Estamos acostumbrados, una cosa es el proceso por el cual los animales se acercan al humano y conviven, y otra cosa es las barbaridades que estamos haciendo, convirtiendo a algunos animales en animales de compañía sin serlo, reteniéndolos contra su voluntad y generando algunas atrocidades que pueden ir desde las más inocuas, pero sin embargo que atentan a la dignidad, como son los vestiditos y los lacitos y los trajecitos y los collarcitos de Swarovski, al, al, a la mascotización de no saber cuál es, retener animales en jaulas, en peceras y en terrarios, dándoles un alimento inadecuado, o potenciando algunas de sus características que van incluso en contra de su salud. Mira, voy a ser exacta. Gonzalo Fernández, de tercer curso, hizo una defensa de los derechos de los animales. Esto ocurrió el día 23 de mayo del 2014. Y Sandra Yáñez, compañera de doctorado, su ponencia se titulaba "De la domesticación a la mascotización, problemas éticos derivados de la cosificación de los animales no humanos". Con lo cual, si hay alguna posibilidad de recuperar estas intervenciones, os prometo favorecer el enlace porque me parecieron muy interesantes, y también el debate que se hizo posteriormente a las intervenciones, ¿no? Mi ponencia como doctoranda se titula El respeto hacia los animales no humanos, la próxima frontera contra la discriminación en virtud de la especie. Al final, en el PowerPoint que os pasaré, veréis que queda reducido el título y se llama Los derechos de los animales, la próxima frontera de la ética. Mi ponencia comenzaba subrayando que la ética ha acostumbrado a ocuparse exclusivamente de las relaciones entre humanos. Aquello que está bien o está mal parece concernir solo a los animales no humanos, al menos hasta ahora. Evidentemente, desde el principio de los siglos han habido personas, filósofos, que han reflexionado sobre los animales no humanos y sobre nuestra relación con ellos, ¿no? Pero es importante subrayar que es ahora cuando nos encontramos como reto, no unos pocos y no de manera marginal, sino muchos y de manera cada vez más protagonista. Hubo un tiempo en el que tenían derechos los hombres adultos, libres, blancos y con dinero. Pensamos un poquito, ¿no? Es el paradigma del WASP.
eh, por suerte poco a poco, pero también tal vez demasiado poco a poco, las personas distintas a los privilegiados, aquellos que eran hombres, adultos, libres, blancos y con dinero, el resto de seres hemos ido incorporando y adquiriendo derechos y se nos han ido reconociendo. Evidentemente, no con la totalidad y la contundencia que a nosotros nos gustaría, o que nos gustaría a la gente que nos podemos permitir el lujo de pensar en ello. Porque eso también, cuando uno está luchando por sobrevivir, determinadas apelaciones o defensas de los derechos suenan un poco demagógicas. Pero bueno, no es este el tema sobre el que nos ocupamos ahora. La primera declaración de derechos de la que he tenido constancia es la que se hizo en agosto de 1789 en Francia. Se llamó la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano Francés y se proclamó un 26 de agosto. Entonces es cuando se puso sobre la mesa la importancia de acabar con la idea de la esclavitud. Esclavos han existido siempre, siguen existiendo. Grecia, de donde parte gran parte de nuestra cultura y de donde han surgido los pensadores más excelsos, convivían con toda naturalidad con el hecho de que hubieran hombres libres, hombres y hombres esclavos que estuvieran al servicio de otros, ¿no? En el 23 de agosto de 1833 se aprobó la Slavery Abolition Act en el Reino Unido, por el que en agosto de 1834 se hizo efectiva la prohibición de la esclavitud. En Estados Unidos, la proclamación de la emancipación se fue promulgada por el presidente Abraham Lincoln en 1863. En esta proclamación se declaraba la libertad de todos los esclavos. En España, Cuba y Puerto Rico la esclavitud fue suprimida legalmente el 7 de octubre de 1886. Volviendo a Abraham Lincoln, él afirmó sobre los animales que estaba tanto a favor de los derechos de los animales como de los derechos de los humanos. Dice que era la única manera de concebir la completitud del ser humano. Ser humano implicaba no el respeto hacia solamente a otros seres humanos, sino también a los animales. Y esto es algo que se mantiene como transversalmente, porque muchos de los activistas por los derechos de los animales han sido previamente, durante o posteriormente también activistas por los derechos de los humanos en cualquiera de sus formas. Después de que se proclamase la necesidad de reconocer el derecho a la libertad de todos los seres humanos, tocó el turno a las mujeres. Y de nuevo tenemos que referirnos a los franceses. La Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana fue un texto redactado en 1791 por Olympe de Gouges. Esta mujer recibió una réplica por parte de un individuo que, queriendo mofarse de las pretensiones de la igualdad de derechos de las mujeres, fue el primero que pronunció la expresión derechos de los animales, entendiendo que era tan absurdo que las mujeres aspiraran a tener derechos como lo pudiera ser que lo tuvieran los animales. Curiosamente, afortunadamente, y como es lógico, llegó un momento en que se produjo el sufragio femenino. En Estados Unidos, el sufragio femenino, el reconocimiento de la mujer a votar, se concedió y se retiró en distintos países y estados anglosajones, pero empezó a consolidarse a partir de las dos últimas décadas del siglo XIX. Hacer una relación de cuándo se aprobó, cuándo no, dónde y tal, es bastante complicado porque en lugar donde se aprobó, luego hubo un retroceso y se retiró.
Con lo cual, digamos que las fechas claves se ubican aproximadamente en los últimos 20 años del siglo XIX. En Europa, el sufragio femenino, que las primeras que lo disfrutaron fueron en 1907 y fueron las finlandesas. Y en España no llegó hasta 1931. Claro que después llegó la dictadura y el sufragio femenino no se notó porque tampoco existió sufragio masculino. Desaparecieron las elecciones y la democracia. La democracia es algo que se conquistó de nuevo hace solo 40 años. En el PowerPoint, en la imagen que aparece la reivindicación sobre los derechos de las mujeres, hay 5 mujeres en una foto en blanco y negro. Estas mujeres es una foto tomada de la Wikipedia. Y esta imagen aparece las que fueron las participantes en el primer Congreso Internacional Antivivisección. Y entre las protagonistas está una mujer europea que había destacado por su gran labor en favor de los derechos de las mujeres. Es decir, tenemos que una gran activista en favor de los derechos de las mujeres se desplaza a Estados Unidos para formar parte del Congreso Internacional, el primer Congreso Internacional Antivivisección. Volvemos a encontrarnos que los que defienden los derechos de unos no se quedan ahí, sino que suelen ampliarlos a los derechos de otros. Después de la Segunda Guerra Mundial, evidentemente hubo que tomar medidas, porque las aberraciones que se habían cometido no solo eran inéditas, sino que se debe trabajar para que sean absolutamente irrepetibles. Entonces, en 1948 en París se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Se redactó este documento, que es declarativo, que lo adoptó la Asamblea General de las Naciones Unidas y que en diciembre presentó los 30 artículos de los que se consideran básicos. Existía un precedente que se había redactado en San Francisco en 1945. Después del reconocimiento de los derechos del hombre, que tantas cosas aún quedan por hacer, pero bueno, cuando se violan, puedo decir que se violan. Antes no existía la posibilidad de marcarlos, ¿no? Tocó el turno de los niños y en 1959 se hizo un tratado internacional que se llama la Declaración de los Derechos del Niño. Evidentemente existen demasiados ejemplos de niños explotados, de niños que no tienen una cobertura sanitaria, de niños que son abandonados por sus padres, etcétera, etcétera. Pero existe una Declaración de Derechos del Niño. Después hubo una especial atención, se entendió que no podía persistir algo tan escabroso como es el racismo. ¿Qué pasa? Que aunque el racismo puede repugnarnos a todos, tal vez es lo que está manteniéndose de manera más constante, lo que cuesta más de suprimir. Y aunque después de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, se proclamó la condena al racismo que habían ejercido, por ejemplo, los nazis contra los judíos y los gitanos, no fue hasta el 1964 con el Civil Rights Act que en Estados Unidos, por ejemplo, se acabó la discriminación y la segregación de las personas negras con respecto a las otras. En ese Estados Unidos que a veces resulta tan deslumbrante y tan
genera tanta admiración no es hasta 1964 que blancos y negros podían compartir escuelas, autobuses, lugares de trabajo e instalaciones públicas. Resulta escandaloso, pero es así. Pero es mucho más recientemente. El apartheid fue un sistema de segregación racial que se dio en Sudáfrica y en Namibia y que está sancionado desde 1992, pero que aún tiene consecuencias. En el PowerPoint pongo una imagen de Dani Alves. Dani Alves, supongo que sabéis perfectamente quién es porque estáis muchísimo más formados que yo en lo que es cultura futbolística. Y Dani Alves es un jugador del Barça y hace poco en un campo de fútbol español alguien le tiró un plátano en alusión a lo que podía tener la parentalidad con un simio. El gesto de Dani Alves fue comerse el plátano y lo hizo con mucha frescura y con mucha inteligencia, justo en el momento en el que tenía que hacer un saque de esquina. Su brillantez no le resta ni un ápice al dramatismo de que existen personajes que discriminen a otras personas en función de algo tan absurdo como es la pigmentación, como es la producción de melatonina. Además es que es absurdo. La mayoría de blancos ocupamos el verano, blancos que podemos, ocupamos el verano en ponernos morenos, en tomar otro color, y sin embargo hay aún demasiada gente que considera que el color es causa para considerar de manera distinta a unas personas de otras. Pero vamos a seguir. Digamos, siendo un poco optimistas, pero sin caer en el triunfalismo, se ha conseguido la emancipación, es decir, la sanción de la esclavitud. Se han conseguido muchos de los derechos de las mujeres, faltan aún muchos, los salarios no son equivalentes, aún no hay la misma implicación en las tareas del hogar en unos que en otros, etcétera, etcétera. Pero digamos que se han ido consiguiendo cosas. Han aumentado los derechos civiles. ¿Cuál es la próxima tarea de la lista? El reconocimiento de los derechos de los animales como parte natural del progreso. Priscila Con, que fue esposa de un filósofo catalán y que ha dado lugar a una cátedra en Oxford sobre animales, en 1999 en la revista Teorema publicó un artículo que os recomiendo encarecidamente. Pero os voy a leer un pequeño fragmento. Usamos a los animales para comida, para vestirnos, para adornarnos, para que nos acompañen, para el transporte, para divertirnos, para asistir a personas con minusvalías, para la investigación, para productos obvios y para otros más difíciles de ubicar. Por ejemplo, las frutas cada vez están siendo rociadas de manera más frecuente con ésteres ácidos de sucrosa, también llamada grasa animal. También el freón de los refrigeradores proviene de animales y algunos envoltorios para comida y subproductos que se usan para producir azúcar, vino, cerveza, gelatinas, detergentes, cola, explosivos, cosméticos, telas, anticongelantes y líquido de frenos provienen de los animales. El 52% de la producción económica mundial tiene algo que ver con la explotación animal. El 52%. Eso significa que si queremos acabar con la explotación y el sufrimiento animal, tenemos que cambiar de hábitos de manera radical. Pero vamos a ir por partes. En 1979, el Comité de Control del Bienestar Animal de los Animales de Granja formuló 5 libertades. Entendió que los mínimos de los mínimos que debían tener los animales tenían que ser estar libres de sed y hambre, estar libres de incomodidad, estar libres de dolor, lesiones y enfermedad, estar libres
de miedo y de angustia y tener la libertad de expresar su comportamiento normal. Si estas medidas que tienen más de 30 años se estuvieran aplicando actualmente, las granjas intensivas serían completamente distintas. No tendrían absolutamente nada que ver con lo que son hoy, porque la incomodidad, el dolor, las lesiones, las medicaciones, el miedo, la angustia, la limitación del comportamiento, todo eso sigue siendo la realidad de los animales, sobre todo de los animales de granja. En 1978, es decir, un año antes, se había realizado la Declaración Universal de los Derechos de los Animales. Pero esta declaración no fue proclamada en la UNESCO, sino que por la UNESCO. Es decir, fue proclamada en la UNESCO porque unos activistas alquilaron una sala dentro de las instalaciones de la UNESCO, pero al entrar por registro esta Declaración Universal nunca recibieron la aprobación por parte de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, ni tampoco por la ONU, por la Organización de Naciones Unidas. Es muy fácil descubrir a través de la red cuáles son los artículos de la Declaración Universal de Derechos de los Animales. Lo que no es tan fácil es ver que efectivamente se cuenta que no fueron aprobados por la ONU o la UNESCO, porque hubo una confusión y esta confusión ha sido reproducida sucesivamente hasta hacer pasar por verdad algo que no lo es. Nosotros creemos que el racismo, el sexismo, tiene la misma altura moral que lo tiene el especismo. Es decir, si vemos mal que se tenga que distinguir a las personas por el color de su piel, por el género al que pertenecen, tampoco tiene sentido discriminar a los seres que tienen sentimientos en función de su especie. Y Patrice Jones, una filósofa ecofeminista americana brillantísima, ella añade también el capitalismo. Ella entiende que el capitalismo es una forma discriminatoria que tiene que ser superada. Como antes os decía, el 52% de la economía de Estados Unidos tiene que ver con los animales, con la explotación de los animales. Y la cifra que ofrece el Servicio de Investigación del Departamento de Agricultura estadounidense es alucinante. Mira, voy a intentar decirla. 153.562 millones con $563.000. Eso es la cantidad de dinero que generó la explotación animal solo en 2007. Estamos hablando de una cifra de 12 números. Otra cosa que es importante, tener en cuenta que para cada kilo de carne se necesitan 15.000 litros de agua. ¿Por qué? Porque las vacas beben mucha agua. Bueno, beben mucha agua, pero sobre todo consumen mucha hierba. Y esa hierba tiene que regarse y por culpa de esa hierba, por ejemplo, hemos perdido el 30% de la masa forestal de la Amazonia en los últimos 20 años. Una cantidad que no es equiparable a lo que se ha perdido en los últimos 400. La contribución de la crianza del ganado vacuno sobre el efecto invernadero es similar en magnitud a la contribución total del tráfico de automóviles. Si incluimos a esto la deforestación para la formación de pastos, como para el ganado vacuno y para la producción de forraje, y la conversión de las sabanas en desiertos y la erosión en zonas de montaña, además de la excesiva necesidad de agua del ganado vacuno, las gigantescas necesidades energéticas del ganado de engorde están contribuyendo de manera muy significativa al cambio climático y a la degradación del planeta.
Existe una forma de pensar de la que no somos conscientes. Existe una cosa que se llama el carnismo. El carnismo es algo que denunció Melanie Joy en un libro muy recomendable que se llama ¿Por qué amamos a los perros, comemos a los cerdos y nos vestimos con las vacas? El carnismo, según ella, es un sistema de creencias e ideología que condiciona a las personas a comer ciertos animales. La mayoría de las personas ven el hecho de comer carne algo normal, algo dado, y no lo consideran una elección, no consideran de que exista una alternativa. En muchas culturas la gente no piensa en por qué consideran asquerosa la carne de algunos animales y la de otros apetitosa. Tampoco en muchas culturas la totalidad de las personas se plantean por qué comen animales. Es algo que como que viene dado desde la infancia y por generaciones. Efectivamente esto no era así, al menos en España el consumo de carne era muy excepcional. En pollo para Navidad y en carne roja cuando el señor feudal para la fiesta mayor regalaba los bueyes con los que se divertían los jóvenes por las mañanas. De ahí vienen esas tradiciones que tanto nos repugnan y que significan la pérdida de dignidad no de los animales, sino de los que ponen a los animales en esas circunstancias. Cuando comer carne no es una necesidad para la supervivencia, como es el caso de la mayoría de personas de este planeta, cuando comer carne es una elección, hemos de entender que lo único que lo sustenta es el sistema de creencias y que ya vale la pena al menos saber que no es un imperativo, sino que es una creencia y por tanto puede cambiarse. Sabemos que la carne tiene efectos negativos para la salud, no contiene fibra, su grasa está llena de ácidos saturados que contribuyen a enfermedades cardiovasculares, hipertensión, algunos tipos de carne. Hay muchísimos motivos por los cuales uno debería de plantearse al menos, de reducir o eliminar el consumo de carne, aunque solo sea por el egoísmo de encontrarse mejor. Ser vegetariano significa no comer producto animal alguno, incluyendo todo tipo de pescado o aves, y los vegetarianos que consumen huevo y leche o sus derivados se denominan ovo-lacto-vegetarianos. Quienes evitan por completo todo producto de origen animal se llaman vegetarianos puros o veganos. Los veganos no solo limitan el consumo de animales en lo que comen, sino también en lo que visten y lo que usan. La correa del reloj, los zapatos, la cartera. Hay un montón de cosas, no sé, adornos, joyas, etcétera. A la hora de consumir tenemos que valorar si detrás no hay detrás. No hay un sufrimiento animal que puede ser evitado sustituyendo aquello por otra cosa. Se ha demostrado que los ovo-lacto-vegetarianos son más saludables que los que comen carne y que los veganos lo son más que los ovo-lacto-vegetarianos. Debemos ser muy cuidadosos con los cosméticos. Debemos ser muy cuidadosos con lo que consumimos y las empresas que hay detrás de, por ejemplo, la investigación. Muchos animales perecen de manera injustificada, no tanto para la investigación y la creación de productos nuevos, sino para los controles de calidad innecesarios de productos ya existentes. Solo se trata de rutinas. También es verdad que de los animales los explotamos por una supuesta diversión. Estamos hablando de los animales en los zoos, de los animales, por ejemplo, en España en las corridas de toros, en las festividades populares. Ofrezco
en el PowerPoint también una imagen de un llavero que se puso de moda en China que contenía un pez rojo dentro de un llavero de plástico, que lo único que muestra es una falta absoluta de empatía y de consideración. Es realmente condenar al animal a la muerte porque el agua se corrompe, no puedes acceder para alimentarlo y el oxígeno también desaparece, ¿no? Para la diversión he ilustrado lo que os estoy diciendo con un gato al que se le ha hecho un piercing en la nariz, que se le ha puesto un aro debajo de las aletas de la nariz, algo que me parece aberrante y creo que no soy la única. También a un jinete de los que participan en espectáculos de doma clásica en los que los pobres caballos se les someten a danzas y ejercicios completamente antinaturales, y algo que parece tan inocuo pero que hace tanto daño como fueron las imágenes del pasado verano de Messi, su novia y Piqué y la suya jugando con delfines, haciendo ver que se daban besitos con los delfines, entre los delfines, sobre los delfines. Eso hace que mucha gente quiera hacer lo mismo y no tenga en cuenta que para que los delfines estén ahí y para que esa estatua aparezca, esos animales han tenido que ser mantenidos en cautividad, domesticados y sometidos. Hay distintos paradigmas. Hay el paradigma que defiende la necesidad de la defensa de los derechos, y hay otro paradigma que insiste en que el único camino es procurar bienestar a los animales, que podemos usarlos, que podemos valernos de ellos, pero siempre y cuando lo hagamos teniendo en cuenta su bienestar. Creo que la diferencia sobre uno y otro paradigma merece una explicación que no es la que no tenemos tiempo ahora de dar. Muchos, con respecto a los animales, tenemos contradicciones y os lo ilustro con un carnicero, un granjero que tiene un montón de animales a los que probablemente mate con sus propias manos y un cuchillo en la época que le apetezca, y sin embargo sea muy atento con un gato doméstico. Otra de nuestras contradicciones es el hecho de que amamos a los perros, pero muchos de ellos son comprados desde granjas de cachorros por tráfico ilegal, o son abandonados y por tanto en un breve plazo sacrificados. Los cerdos en general sufren unas condiciones tremendas en las que hasta que mueren su engorde les puede llevar a vivir enjaulados sin tener la más mínima posibilidad de poner sus pies en el suelo, de moverse con una mínima libertad. Lo mismo pasa con las ovejas, con las vacas, con las aves. La única razón por la que necesitamos proclamar defender a los animales es porque los humanos lo que estamos haciendo mayoritariamente es equivocado. Hace muchísimos años Jeremy Bentham, la pregunta que él se formulaba era: ¿por qué se insiste tanto en que los animales no merecen nuestra consideración porque carecen de nuestra razón, cuando es tan importante que tengamos en cuenta que ellos tienen la capacidad de sufrir? Hace relativamente poco, hace un mes, hace 4 fines de semana, en Níjar, en un pueblo de Almería, aquí en España, se hizo una exposición canina para la venta de animales para cazadores, y entre ellos aparece un dogo argentino. Si veis la foto podréis ver que aparece un dogo argentino con las orejas mutiladas,
encadenado, con un collar ancho que se ata a un mosquetón. Ese mosquetón va a una cadena. Los animales están en un círculo con unas barras metálicas clavadas en el suelo, y si alguno de los animales decide reposar, el peso de su cuerpo imprimirá una enorme presión en el cuello de los otros, con lo cual puede llegar a ahogarse. Esas imágenes enseguida me remitieron a otras imágenes que se pueden encontrar fácilmente en internet, en la que se ven negros africanos encadenados los unos a los otros, cuyo único delito cometido es ser africano, y haber sido atrapado por los negreros. Y otra imagen, porque los perros que se exponían en Níger, algunos de ellos tenían marcados con spray unas letras. Otra imagen que me vino a la cabeza son los tatuajes que se hicieron con números a los judíos en los campos de concentración nazi. El Tratado de Lisboa, que es el tratado fundacional de la última versión del Tratado Fundacional de la Unión Europea, reconoce a los animales como seres sintientes, pero eso se tiene que convertir en leyes y se tiene que convertir en una realidad. Si yo sé que el otro sufre, sé que el otro siente, pero no hago algo para prohibir su sufrimiento, todo eso queda en papel mojado. Los animales no son objetos, y todos los animales tienen un sueño, un deseo, que es permanecer vivos. Hay muchas cosas que se podían seguir comentando, libros que se podían recomendar, pero ya me extenderé sobre ellos más adelante, y también os hablaré de cómo hemos afrontado las elecciones europeas del 2014, para que veáis de que solo las políticas globales intensivas pueden tratar de luchar contra la mezquindad local y los lobbies que consiguen que los gobiernos se mantengan ciegos a la realidad de la explotación animal. Gracias.